Una estupenda iniciativa pide sabotear de manera total los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Por otro lado, la Asociación de Sheriffs de 17 estados declara no grato ni de confianza al secretario de Seguridad Nacional Mayorkas y pide a Biden que lo despida. Por su parte, Pelosi se enfrenta a la dura oposición de un demócrata clave, porque esta señora pretende hacer que los ricos que los financian paguen menos impuestos en los estados azules que su partido socialista controla. Y hoy, que es viernes, hablaremos sobre las andanzas del profeta Elías y qué tiene que ver con la teoría crítica de la raza cuando dice no hay nada nuevo bajo el sol. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Iniciamos el programa de hoy contándoles la magnífica iniciativa del senador Tom Cotton, quien pidió este jueves a la administración Biden que boicotee de manera total los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El llamado es a no enviar ni atletas, ni funcionarios de administración, ni patrocinadores corporativos. Cotton asegura que es una medida necesaria para proteger a los atletas de las amenazas planteadas por el régimen chino, incluyendo su vigilancia omnipresente, la recolección de ADN y la corrupta práctica de tomar rehenes con fines políticos. Aunado a esto, Cotton dijo en una conferencia frente al Capitolio que considera que los Juegos Olímpicos deben ser boicoteados debido a los crímenes del Partido Comunista Chino contra Estados Unidos, el mundo civilizado y su propia gente. Él dijo lo siguiente: China gestiona a un estado esclavista totalitario en el que mantiene a cientos de miles, si no es que a millones, de minorías religiosas y étnicas en gulags. Recordemos que los gulags son campos de trabajo forzado, donde presos políticos o presos de conciencia son forzados a trabajar de forma inhumana, siendo víctimas de terribles torturas para ser reeducados, según las retorcidas ideas del PSC. Y bueno, Cotton continuó diciendo lo siguiente: sustraen órganos de disidentes y minorías étnicas y religiosas. También han reprimido a Hong Kong, negando a los hongkonenses su autonomía garantizada en virtud de las obligaciones internacionales de China, por no hablar del hecho de que China desató una plaga en el mundo que ha matado a millones de personas y ha perturbado la vida de todos los estadounidenses. Por su parte, el 18 de noviembre, o sea, el día de ayer, Biden dijo que la Casa Blanca está considerando un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos del invierno en Beijing, debido a los abusos de los derechos humanos por parte del PSC, lo que significa que probablemente la administración no enviará dignatarios a los Juegos. Sin embargo, los atletas estadounidenses aún podrían participar. Y bueno, Psaki declaró que Biden no tiene un plazo establecido para tomar una decisión sobre el boicot. Recordemos que Biden se reunió virtualmente este lunes pasado con el dictador Xi Jinping, pero según la Casa Blanca, el tema de los Juegos Olímpicos no se tocó para nada. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que Biden debería llamar a un boicot total de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing? ¿Crees que el régimen actual, la administración actual, se atreva a boicotear los Juegos de Invierno? Déjanos tus comentarios, nos gustaría mucho saber tu opinión. En otras noticias, la Asociación de Sheriffs, que representa a 17 estados de la Unión, emitió un comunicado declarando no grato y de no confianza al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, argumentando que la administración Biden y sus secuaces han convertido la frontera sur en una línea invisible marcada en la arena, y pidió al señor Biden que destituya a Mayorkas y encuentre un nuevo secretario de Seguridad Nacional que trabaje a la par con ellos para restaurar el respeto a las leyes fronterizas y de inmigración. El documento con el posicionamiento de los sheriffs, firmado por el presidente de la asociación, el sheriff Leo Dudon, del condado de Lewis y Clark en Montana, y por el director ejecutivo James F. Ponder, el documento señala la inminente y avasalladora afluencia de personas y drogas a través de la frontera sur en los últimos meses, hacia el interior de Estados Unidos, por supuesto, teniendo efectos devastadores en sus comunidades. La mayoría de los delincuentes ha llegado con el permiso y a menudo con la ayuda de las organizaciones sin fines de lucro partidarias del socialismo de los demócratas y coludidas con las redes de contrabando que controlan el acceso a la frontera estadounidense, que a menudo cobran cuotas mafiosas o efectivo por utilizar sus rutas. Y los que no tienen anticipos en efectivo tienen que trabajar para pagar sus deudas, y algunos se dedican al tráfico de drogas, al trabajo forzado o a la prostitución para pagar lo que deben por ingresarlos a la Unión Americana.
El comunicado dice que el pasado año fiscal del 2020 se registraron niveles récord de actividad ilegal en la frontera, que todo el caos se produjo bajo el patrocinio y beneplácito del régimen de Biden. Recordemos que durante el verano la patrulla fronteriza realizó 200,000 detenciones al mes, y aunque eso ha disminuido ahora en noviembre, obviamente por el frío, la cifra de casi 160,000 en octubre sigue siendo el peor octubre registrado. La frontera sur se está convirtiendo increíblemente en una línea invisible marcada en la arena. La Asociación de Sheriff le dijo a Biden lo siguiente: desde su nombramiento le hemos visto promulgar políticas de ideología personal y política que siguen socavando la seguridad de nuestra nación y los esfuerzos de aplicación de la ley de los esforzados funcionarios federales asignados a misiones extremadamente difíciles. Por su parte, Mayorkas, en su testimonio ante los senadores en el Capitolio esta semana, que definitivamente no representa a ningún latino, siento yo, se dio a sí mismo una A por el esfuerzo, diciendo que estaba 100% comprometido con su trabajo y que estaba inmensamente orgulloso. Pero la realidad es que el trabajo del señor Mayorkas solo nos deja en claro que es un peón más del comunismo y de la destrucción de Estados Unidos. Su actuación es tan pobre, aunque él haya insistido en el Congreso que la frontera está bajo control, al menos en cuanto a derechos humanos. Cuando habla de derechos humanos, ¿será que se refiere a que los indocumentados pueden pasar derecho por la frontera sin ser detenidos? ¿O a qué se habrá querido referir con esas frases tan ambiguas de la cada vez más corrupta política actual ejercida por los demócratas? El señor Mayorkas asumió la responsabilidad de las políticas aplicadas y se mostró orgulloso de formar parte del equipo del destructor Biden. Así que es lógico que senadores de ambos partidos hayan criticado duramente al departamento por su pésimo trabajo hasta ahora. El representante Andy Biggs, republicano de Arizona, ha redactado artículos de impugnación contra el señor Mayorkas, afirmando que ha fracasado en su deber de asegurar la frontera de delincuentes y frenar la propagación del coronavirus. Y bueno, este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo también que compartir nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales ayuda mucho al proyecto, ya que lo hace más visible para más personas, porque cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a llevar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. Mientras los dos líderes demócratas del Congreso están tratando de impulsar con todas sus fuerzas el proyecto de ley Build Back Better de $1,75 billones de Biden, el senador demócrata Joe Manchin tiene el voto decisivo en esta agenda socialista y reiteró el miércoles 17 de noviembre su oposición a incluir permisos remunerados en el multimillonario proyecto de falsa ley de bienestar social del burócrata Biden. Así que la desesperada Nancy Pelosi, socialista de California, se enfrenta a esta fuerte oposición por parte de un sensato demócrata clave, porque no va a dar juego a la ocurrencia de Pelosi de beneficiar a los residentes ricos de los estados demócratas, que son sus benefactores, por cierto. Doña Pelosi, maleducada, ha optado por ignorar por completo al exgobernador y senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, pretendiendo incluir permisos remunerados de 4 semanas en su plan. Es decir, cobrar sin trabajar y beneficiar a los ricos. Aparentemente, como siempre en los regímenes totalitarios izquierdistas latinoamericanos, programas como estos regalan dinero a los más pobres para ganárselos con votos. Obvio, del dinero de los contribuyentes que mantienen a la clase política y a los pobres, porque los políticos no regalan el dinero de sus sueldos, ni en Cuba, ni en México, ni en Venezuela. El único que ha perdido dinero y lo ha puesto de sus bolsillos ha sido Trump como presidente, pero ningún medio de comunicación lo dice. Los grandes medios siempre están engañando a la gente diciendo que los malos no quieren que haya subsidios, pero no le explican la verdad a la gente. Así que los socialistas demócratas andan pensando aplicar este programa para regalar el dinero de los impuestos a los trabajadores que hayan ganado al menos $2,000 en los 2 años anteriores a recibir las prestaciones. Por lo que el senador Manchin dijo que su posición sobre este tema permanece firme a pesar de las fuertes presiones de sus colegas de extrema izquierda en el Senado para que apoye los permisos subvencionados promovidos por el desgobierno federal para cuestiones de salud familiar. Dijo que le preocupaba cada vez más que los nuevos programas de bienestar y el gasto federal hicieran subir la inflación. La elevada tasa de inflación actual parece haber confirmado sus temores. Él argumentó lo siguiente: he sido muy claro en mi postura. Lo apoyo, solo que no apoyo las licencias sin financiación.
Eso significa endeudarse más y básicamente poner más programas sociales que no podemos pagar, con los que tenemos problemas incluso ahora. Quiero apoyar los permisos remunerados, quiero hacerlo de forma bipartidista. Reforzando la lucha por la cordura, al mismo tiempo, en la Cámara, el representante Jared Golden, demócrata de Maine, envió una carta a la dirección de la Cámara el jueves 18 de noviembre, instando a los legisladores a oponerse a la ampliación de la deducción de los impuestos estatales y locales. Recordemos que la reforma tributaria firmada por el expresidente Donald Trump en el 2017 limitó esta deducción a $10,000 anuales, precisamente para que los que ganan más paguen más. Pero los socialistas demócratas de la Cámara de Representantes elevaron el tope a $80,000 en el proyecto de ley de asistencia social del señor Biden. Según el Comité Conjunto de Impuestos, el impacto de la ampliación de la deducción de los impuestos beneficiaría desproporcionadamente a los contribuyentes de mayores ingresos, mientras que penalizaría, como siempre, a la clase media y baja. Es decir, ampliando la deducción, las personas que ganan entre $200,000 y $500,000 recibirían una rebaja fiscal de más de 12,000% a partir del 2023, y las personas que ganan entre $500,000 y $1,000,000 recibirían una rebaja fiscal de más del 35%. Los contribuyentes que ganen entre $50,000 y $100,000, en cambio, verán un aumento general de impuestos. En otras palabras, al contrario de lo que afirman los demócratas, se trata de una política que beneficiaría a sus amigos izquierdistas del imperio yanqui, los más ricos entre los ricos. Es por esto que el demócrata Gordon aún no ha decidido si votará a favor de este proyecto de ley socialista. Dado que los demócratas de la Cámara tienen una escasa mayoría de solo 3 escaños, la oposición sensata de algunos demócratas tiene un impacto fatal en el paquete socialista. Pero los demócratas tienen que pagar el precio de sus engaños y falsas promesas de campaña, pues están también presionados por los votantes de sus propios distritos, ya que casi 24 demócratas han amenazado con bloquear el proyecto de ley porque su gente les demanda bajar los impuestos y no ampliar las deducciones fiscales a favor de los ricos. Y bueno, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, advirtió el jueves 17 de noviembre que los demócratas pagarán el precio de sus represalias si los republicanos recuperan el control del Congreso. Esto lo dijo porque los miembros de la Cámara están molestos, ya que Paul Gosar compartió un video animado en Twitter que mostraba a un personaje de acción, parecido a él, luchando contra otro personaje, un gigante para ser más específica, que representaba a la socialista demócrata Alejandro Ocasio-Cortez. Entonces, herida por el tuit, Ocasio-Cortez se rasgó las vestiduras y calificó este meme como una incitación a la violencia. Es así que la Cámara controlada por los demócratas votó el miércoles 17 de noviembre para censurar a Gosar y destituirlo de su puesto en el comité al que pertenece en la Cámara. Y pues como era de esperarse, Liz Cheney y Adam Kinzinger fueron los únicos 2 republicanos que le siguieron el juego a los doble moral socialistas demócratas. Porque claro, cuando la bélica Kathy Griffith salió en medios masivos con una máscara ensangrentada representando la decapitación de Trump, teniendo en sus manos la cabeza del expresidente, todos los izquierdistas demócratas le aplaudieron, la premiaron y la reconocieron como heroína. Ya hay antecedentes del abuso de poder de los demócratas. En febrero, los demócratas de la Cámara y 11 republicanos también despojaron a la republicana Marjorie Taylor Greene de su puesto por los comentarios patriotas que hizo antes de asumir el cargo. Así que McCarthy advirtió a los socialistas que si ganan las elecciones de mitad de mandato del próximo año, reincorporarán a Gosar y a Greene en el próximo Congreso a los comités en los que estaban trabajando. Señaló directamente a 3 socialistas demócratas, a Eric Swalwell, a Maxine Waters de California y también a Ilhan Omar, ella de Minnesota, y les advirtió que serán despojados de sus puestos por incitar a la violencia y engañar a sus votantes. El líder de la Cámara de Representantes, McCarthy, dijo a los periodistas lo siguiente: para los demócratas esta votación no se trata de un video sino del poder y el abuso en el control. Para nosotros no se trata de amenazas sino de exigir sus responsabilidades. Bueno, ¿y por qué señaló a estos 3 pillines políticos? Y es que estos 3 demócratas mencionados por McCarthy han sido el blanco de la ira dentro de la Cámara en los últimos años. Por decir, Omar siempre ha tenido un comportamiento abiertamente antisemita, como por ejemplo en el 2019 cuando publicó que la alianza entre Estados Unidos e Israel era todo sobre el director. Y este año volvió a tuitear que Estados Unidos, Israel, Hamas y los talibanes habían cometido atrocidades impensables. Esto provocó la reprobación de un grupo de demócratas judíos de la Cámara de Representantes, a los que Omar criticó posteriormente por no ser socios en la justicia.
Por su cuenta, Swalwell, ex candidato de la presidencia y miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, está bajo escrutinio por su relación inapropiada con una presunta espía china, Fang Fang, que según los servicios de inteligencia estadounidenses fue enviada para acercarse a políticos prometedores en un intento de infiltrarse en el sistema político estadounidense. A pesar de que los republicanos han pedido que Swalwell dimita o sea destituido del Comité de Inteligencia, él ha permanecido en su puesto y ha negado haber cometido ninguna infracción. Ahora, Waters, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, se convirtió en el blanco de condena a principios de este año cuando pronunció un discurso de protesta en el juicio del ex policía de Minnesota Derek Chauvin por el presunto asesinato de George Floyd. Waters dijo que si Chauvin era absuelto tenían que seguir en la calle y tenían que ser más activos, tenían que ser más conflictivos, que tenían que asegurarse de que todos se enteraran que esto iba en serio. Sin duda, palabras de provocación incitando a la violencia a los grupos radicales. Y bueno, ¿cuál es la verdadera amenaza para Estados Unidos? ¿El adulterio de Eric Swalwell con una espía comunista o la supuesta amenaza de un meme para Alejandra Ocasio-Cortez por la broma boba de Paul Gosar que la caracterizó en una caricatura satírica? ¿A qué están jugando los demócratas? Y como siempre, cerraremos nuestro programa de los viernes con una nota para inspirar. El rey Salomón, a quien se le atribuye la autoría del libro bíblico Eclesiastes, dijo que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. O bien como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero a menudo rima. Estas frases nos dicen que existe una especie de cámara de eco en la que los acontecimientos del pasado se repiten con nuevos disfraces. El mismo guión corregido y aumentado, pero distintos personajes. Estos disfraces enmascaran los verdaderos problemas, generalmente cuando crean un nuevo término o lenguaje que suena emocionante y fresco, pero que en realidad es una tostada podrida y enmohecida. Podríamos decir que el mayor acontecimiento que afectó nuestras vidas después de la pandemia, si se mira hacia el año 2020, es la teoría crítica de la raza. Su impacto parece haber crecido rápidamente con el tiempo. Aunque la creación de teorías es importante porque tiene un impacto en la forma en que se trata a los demás, especialmente el respeto, las oportunidades y los logros a los que todos tienen derecho, es entonces algo bueno. Sin embargo, no todas las teorías son buenas y mucho menos iguales. ¿A dónde condujeron realmente las teorías de Karl Marx a pesar de su discurso sobre la justicia social y la igualdad? Tan en boga en Cuba, Venezuela, China, México, Argentina y ahora endiosadas por los demócratas en Estados Unidos. En primer lugar, de hecho, condujeron al exterminio masivo en la Unión Soviética, en Europa, en África y actualmente en la China comunista, es decir, en cualquier lugar donde el comunismo tiene el poder. Además, en segundo lugar, al igual que el rey Salomón, hemos visto cómo las viejas herejías, es decir, estas descabelladas teorías, adquieren un nuevo rostro. Es como el COVID-19. Estaba el virus original, pero luego los laboratorios comunistas chinos les hicieron variantes, algunas más mortíferas que el original. Entonces, con Marx es igual. Pretende salvar al hombre, pero destruye a toda la humanidad. Justo como lo observó el crítico cultural británico Theodore Dalrymple en el City Journal. La escatología de Marx, carente de todo sentido común, de todo conocimiento de la naturaleza humana, se apoya en abstracciones que eran para él más reales que las personas reales que lo rodeaban. En otras palabras, toda la teoría ni siquiera depende de ideas, sino de abstracciones vacías y completamente desprovistas de sentido común y de pruebas empíricas. Así que lo que intento explicarles es que la teoría crítica de la raza del siglo XXI se parece mucho al marxismo y no ayuda en lo más mínimo a conseguir ningún objetivo significativo, como por ejemplo el objetivo de que la gente viva en armonía en una sociedad determinada. En cambio, lo que veo es una extraña de rimas melodiosas, de acuerdo al proyecto marxista del siglo XX y sus aventuras más recientes. Es el mismo cántico seductor de las sirenas que hipnotizaban a los navegantes para después asesinarlos. Por su propia naturaleza, todas las filosofías perversas conducen a acciones perversas. Marx pasó gran parte de su vida en la sala de la lectura del Museo Británico. Se podría pensar que esto no daría como resultado la creación de los campos de exterminio o de los gulags estalinistas que se extendieron por todos los países comunistas. Entonces, aquí tal vez estemos frente a un ejemplo de historias que se repiten con personajes distintos.
Miremos el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, donde se narran las increíbles aventuras de Elías, el profeta de Israel. Elías había matado a los falsos profetas de Baal y luego corrió temiendo por su vida, ya que asesinaron en represalia a toda la gente buena. De hecho, desesperado por su vida, le pidió a Dios que se la quitara. Luego se escondió en una cueva en el monte Horeb y le dijo a Dios con un dejo de autocompasión: he sido un apasionado, muy cumplidor de los preceptos de mi Señor, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a los profetas a espada, y solo he quedado yo, y buscan mi vida para quitármela. Solo él quedaba como justo y le pide a Dios una respuesta. Toda la gente buena ha sido asesinada. Todos están muertos excepto él. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? En realidad fueron varias. El plan de Dios es más grande que su propia capacidad para ver solo lo que está en su nivel de entendimiento. Aquí descubrimos un problema. El problema es creer que uno es demasiado consciente de la propia virtud y que aunque ésta puede ser catalogada por la gente como un defecto, mientras que uno lo ve como una bendición y un honor, a veces uno cree que es un estado en el que se es la única persona virtuosa. Luego, tenemos a Marx, que según intentó liberar a la humanidad de la opresión y acabó asesinando con sus ideas a millones. Y actualmente la teoría crítica de la raza pretende acabar con la lucha de clases y el racismo, pero está destruyendo las relaciones entre familias y vecinos. Es la misma trama perversa con distintos personajes. ¿Y Elías qué tiene que ver con todo esto? Pues que nos puede pasar como el profeta, creer que solo yo soy el único justo, pensar que es una batalla perdida, sin lograr vislumbrar que el Dios tiene 7,000 justos más de tu lado. Por lo tanto, reflexionemos en lo que le contestó Dios a Elías. ¿Quiénes son los que no adoraron a los ídolos? La cuestión en nuestros tiempos no es sobre a cuál religión perteneces o cuál secta, si eres ateo, creyente, político o apolítico. Las consecuencias de no saber quiénes son los nuevos dioses o el nuevo Baal y cómo se acerca a la gente es el verdadero peligro. Debemos estar claros de entonces no inclinarse ante Baal, porque esto es algo grave. Simplemente perderías la vida. Entonces, aquí es donde podemos establecer un paralelismo con el hecho de que uno de los comportamientos perversos derivados de la teoría crítica de la raza es el actual arrodillamiento, sin exagerar demasiado. Y es precisamente lo que le pasó a Marx. No por estar en una biblioteca tomó lo mejor de esos libros, sino que su corazón lleno de rencor lo hizo crear algo perverso y consagrar sus obras al mal. Es por esto que el arrodillarse o postrarse, lo que pretende la teoría crítica, no es un mero acto de solidaridad. Arrodillarse siempre ha sido principalmente un signo de adoración, secundariamente un acto de reverencia a Dios, al emperador o al rey. Así que muy atinadamente, el ex ministro de Asuntos Exteriores británico Dominic Raab comentó en una entrevista radiofónica en el 2020 sobre el gesto de arrodillarse. Él dijo lo siguiente: me parece un símbolo de subyugación y subordinación, más que de liberación y emancipación. Arrodillarse es esencialmente una negación de la propia libertad, ya que se coloca un principio en el altar de un Dios más allá de la propia razón. Este es el punto que propone la teoría crítica de la raza para quebrar a las personas, a los blancos diciéndole que son opresores y a los negros porque están por debajo de la teoría como sus súbditos y vasallos. Es el mismo cuento, no hay nada nuevo bajo el sol. Los socialistas demócratas y todas las organizaciones civiles que los apoyan defienden la supuesta originalidad de la historia de la teoría crítica de la raza. Dicen que no es marxismo, que no se repite, pero bien que rima con eso. Es por esto que aquí es donde volvemos a la necesidad de una verdadera enseñanza de la historia, la mitología antigua, la teología, la literatura, el arte, etc., para comenzar el proceso de inoculación de los jóvenes contra las ideas simplistas de la lucha de clases o los ideales de aniquilar a personas disfrazados con títulos elegantes como la teoría crítica de la raza. Si dirigimos la teoría crítica de la raza a la cultura occidental, podemos decir que durante los últimos 70 años aproximadamente, Occidente ha estado adorando a su propio becerro de oro, es decir, a Mamón, o al dinero. Este culto también ha limitado en lugar de permitir la libertad, como es el caso de todos los falsos dioses. No obstante, en Occidente todavía hay muchas opciones. No necesitamos arrodillarnos ante Mamón, el dios del dinero, como hacen los norcoreanos ante sus dioses políticos. Y bueno, no solo están intentando inocular sus vacunas, sino la cultura de la sumisión, del arrodillamiento, y quién sabe hasta dónde pretendan extenderla.
Somos personas libres, como Elías y los otros 7,000 israelitas, y debemos resistir este falso culto. Un gran líder dijo que se les conoce por sus frutos, y podemos ver fácilmente los frutos de la teoría crítica de la raza. Y bueno, llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker si es que aún no lo haces, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu tiempo y tu atención, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos mañana en el resumen semanal.